Bueno, el día de hoy vamos a abordar en esta cápsula aspectos importantes sobre demografía y epidemiología del envejecimiento. De todos los fenómenos demográficos que ocurrieron durante el siglo XX, tal vez uno de los más significativos tiene que ver con el sistemático aceleramiento del ritmo de envejecimiento de la población a nivel mundial. Este proceso de envejecimiento de la población se caracteriza por el aumento de las personas que tienen 60 años o más, y la relevancia de esto es que este proceso, este cambio en términos demográficos va a tener impacto en términos sociales. ¿Ya? Nuestro país, al igual que otros países que están en vías de desarrollo o países desarrollados, está viviendo una etapa avanzada de transición al envejecimiento demográfico de su población. Por ejemplo, existen estadísticas de hace algunos años que exponían que 1 de cada 10 personas pertenecía al grupo de personas mayores o adultos mayores. Sin embargo, se espera en términos proyectivos que para el año 2025 esta proporción cambie y sea 1 de cada 5. Esto implica que el 20% de la población va a ser del grupo de personas mayores. Esta estadística que podemos observar acá, este gráfico, que es de Naciones Unidas, corresponde a una proyección que se hizo el año 2006 y establecía la realidad que iba a existir en el futuro, ¿cierto?, en diferentes países entre el año 2010 y el año 2025. Algunos países desarrollados, por ejemplo Japón, Italia, Alemania y España, encabezaban la lista en relación al número de personas mayores por cada 100 menores de 15 años, ¿ya? Encontrándose, por ejemplo, Japón en el año 2025 con cerca de 325 personas mayores por cada 100 menores de 15, lo que es bastante elevado. Y la realidad de Latinoamérica, ¿cómo se proyecta que va a ser? En términos de Latinoamérica y el Caribe. Chile se va a encontrar en teoría en el tercer lugar después de Cuba y después de Uruguay, proyectando que para el año 2025 el número de personas mayores va a ser superior al número de personas menores de 15. Bueno, y obviamente esto se correlaciona con la tasa de natalidad, ya en la cual por supuesto ha cambiado. En América Latina tenemos un cambio importante, por supuesto también en Chile, y según algunos datos de la CEPAL, las tasas de natalidad han descendido de manera importante. Aquí vemos información del año 80, entre el 80 y el 85, y aquí el promedio de hijos que tenían las familias en términos de Latinoamérica, o sea, en términos más globales, era de 4. Para la realidad chilena era un poquito menos, era de 3 hijos aproximadamente. Bueno, y se proyecta que para el año 2035 y aproximadamente al periodo del 2040, el número va a ser máximo de 2. Ya en algunos casos, por supuesto, va a ser menos. Desde ese punto de vista también es importante destacar que este envejecimiento de la población se va a traducir en que no solamente vamos a tener más personas mayores, sino que también vamos a tener menos nacimientos. En esta encuesta CASEAN del 2017 se puede ver la distribución por grandes grupos de edad y nos vamos a encontrar con datos que son importantes. Si se fijan en la columna del año 2017, específicamente en el rango etario que va entre 60 y más años, el 19% de la población va a pertenecer a ese rango etario, ¿ya? Y si se fijan, es exactamente igual a la cantidad de personas que están entre 0 y 14 años. O sea que vamos a tener la misma proporción de personas jóvenes, ¿cierto?, de niños y adolescentes que de personas mayores. Muy diferente a lo que se vivía hace varios años atrás, por ejemplo, en el año 1990, que las personas que se encontraban entre el rango entre 0 y 14 años triplicaban a los que se encontraban entre el rango de 60 y más. Ahora, esto nos lleva a entender que el mundo va a tener una población mucho más envejecida y por tanto se va a modificar lo que nosotros conocemos como el índice de dependencia demográfica. Se entiende por índice de dependencia demográfica la proporción existente entre la población dependiente y la población activa, de la cual obviamente depende la población que mencionamos anteriormente. En Chile, ¿cómo se hace este cálculo? Se calcula una sumatoria entre las personas menores de 15 años y se junta este número con las personas que tienen 60 o 65 años y más. Y se establece un cálculo que
se da entre cada 100 personas de entre 16 y 59 o 64 años. Y la diferencia que se da, ¿por qué digo 59 o 64 años? Porque en Chile existe, por el sistema de previsión social, ¿cierto?, una diferencia de edad para la jubilación entre hombres y mujeres. Las mujeres jubilan actualmente a los 60 y los varones a los 65. Por tanto, las mujeres a los 60 ya serían parte del índice de dependencia demográfica y los varones recién a partir de los 65. ¿Ya? Algunos datos que se obtuvieron a partir del censo del año 2017 señalaban que la dependencia demográfica total, que es la que permite saber cuántas personas que no están en edad de trabajar dependen de otras que están activas laboralmente, decía que este índice disminuyó respecto a mediciones anteriores. Sin embargo, si se mira específicamente la relación de dependencia de los mayores, o sea, sacando desde esta estadística a la gente que depende pero que corresponde al rango de niños y adolescentes, se puede ver que se ha aumentado progresivamente desde el año 1992. Por ejemplo, en el año 92, por cada 100 personas que estaban activas laboralmente, había 10 personas mayores que eran dependientes. Sin embargo, en el año 2017, esta cifra llegó a 17 por cada 100 personas activas, o sea, un 20%. Datos estimados indican que este proceso de transición al envejecimiento en Chile va a aumentar el índice de dependencia demográfica de un 57.2 que teníamos en el año 2005 a un 60% en el año 2020. Lo que implica entonces que por cada 100 personas potencialmente activas, laboralmente hablando, van a haber 60 personas que van a ser dependientes. Obviamente ese número 60 engloba a los menores de 15, como ya dije, y a los mayores de 60 o 64 años. Ahora, respecto a las tasas de participación en la fuerza de trabajo por grupos etarios y por sexo, es importante destacar que algunos datos aportados por la encuesta Casen del año 2017 señalan que el 47.8% de los hombres mayores de 60 años sigue desarrollando algún tipo de actividad laboral versus el 19.6% de mujeres, lo que constituye un 31.8% de la población de personas mayores. Otro aspecto que también es muy importante de abordar en relación a esto, a la demografía, tiene que ver con los ingresos y la pobreza de las personas mayores. Un 56% de las personas mayores se mantiene o subsiste en base a ingresos autogestionados y no recibe ningún tipo de subsidio. ¿Qué se debe entender por ingreso autogestionado? Que la persona recibe un ingreso a partir de trabajo remunerado, aun cuando sea adulto mayor, o de lo contrario, recibe una pensión que proviene de sus fondos previsionales. ¿Ya? Por otra parte, un 15% tiene ingresos autogestionados y además de eso recibe algún subsidio. Estas son las personas que sí impusieron, ¿cierto?, que tienen una pensión de jubilación de estos ingresos que fueron aportando a sus fondos previsionales. Sin embargo, la pensión, como es baja, el Estado la complementa con algún subsidio. Un 17% no tiene ingresos autogestionados y solamente recibe subsidios. Estas son las personas que en su mayoría reciben la pensión básica solidaria. Y tenemos un 12% que no tiene ingresos autogestionados y que no recibe subsidios. ¿A qué se debe esto? A que puede ser que la persona no haya tramitado en el fondo la pensión básica solidaria, o de lo contrario, que viva con algún familiar que tenga una condición económica alta, lo que en el fondo no haga que la persona sea calificada dentro de los estratos socioeconómicos más bajos para recibir la pensión. Ahora, en relación a la mortalidad y la esperanza de vida, en el siglo XX sabemos que existió un mejoramiento sostenido en las condiciones de salud de la población y este fenómeno impactó en el comportamiento de las tasas de defunción. Estimaciones permiten predecir que las personas vamos a tener o tenemos actualmente una esperanza de vida mucho más alta y se espera que para el quinquenio comprendido entre el 2025 y el 2030 llegue hasta los 83.9 años para las mujeres y hasta los 77.6 para los hombres, lo que daría un promedio de 80.7 años para la población en general. Sin embargo, hombres y mujeres no viven lo mismo. Ya existe una diferencia importante en base a género.
Si bien la población chilena, como les decía, ha aumentado su esperanza de vida en términos generales, existe una diferencia según género en la que las mujeres viven en promedio 6 años más que los hombres. Ahora, respecto a la mortalidad y a las tasas de defunción por cada 1000 habitantes, presentan sus mayores valores en la población de adultos mayores. Por otro lado, considerando la mayor longevidad de las mujeres, las tasas de mortalidad para ellas van a ser menores en cada corte etario, correspondiente, ¿cierto?, a esta correlación que se hace en relación a los varones. Pero en la globalidad se estima que por año, de cada 3 personas que fallecen, 2 son adultos mayores. Por otro lado, las causas por las que una persona fallece, el Ministerio de Salud las codifica en base a la clasificación internacional de las enfermedades y aquí se establecen en este cuadro las 10 causas de defunción de mayor importancia en los adultos mayores de 65 años y más. Y si ustedes se fijan, el primer lugar lo tienen las enfermedades cerebrovasculares y las enfermedades isquémicas del corazón en segundo lugar. Ambas tienen factores desde el punto de vista extrínseco o modificables que son relevantes y que se trabajan hoy en la salud pública, sobre todo en el sistema de atención primaria, ¿ya?, en términos de prevención, porque sabemos que hay diferentes comorbilidades como la dislipidemia, la diabetes, que pueden conllevar a enfermedades químicas del corazón y accidentes cerebrovasculares. Bueno, por otra parte, acá podemos apreciar este gráfico que nos habla sobre el adulto mayor y la discapacidad. Lo primero a destacar que en la medida en que las personas envejecen, comienzan a aumentar la incidencia de un conjunto de enfermedades y hay patologías en particular y eventos en particular, como por ejemplo los accidentes, las amputaciones, las embolias, que pueden ocasionar distintos niveles de discapacidad en las personas que experimenten estos cuadros clínicos. Datos obtenidos entonces a partir de la encuesta CASEN del año 2017 señalan o estiman que el 12.2% de las personas de las mayores presenta cierto nivel de dependencia funcional. Aquí en el gráfico aparece una dependencia leve en azul, moderada en rojo y severa en color plomo. Si se fijan, entre la dependencia moderada y severa tenemos un porcentaje bastante alto que corresponde casi a 2/3, un poco más de 2/3 de hecho. Bueno, acá también tenemos otra información que es sobre el Estudio Nacional de Dependencia que se realizó en el año 2009 y aquí se refleja la incidencia de discapacidad y enfermedades que ocasionan discapacidad física en personas mayores. Y esto se establece en base a segmentos etarios, ¿ya? Pero si se fijan en la globalidad de los resultados, en la columna que dice total, en primer lugar vamos a encontrar las cataratas, que es bastante paradójico porque es un cuadro clínico sensorial, sin embargo tiene un impacto desde el punto de vista de la capacidad física de la persona. En segundo lugar vamos a encontrar la osteoporosis, en tercer lugar vamos a encontrar los problemas articulares y en cuarto lugar encontramos las embolias, trombosis u otras.